Hola, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá y mirar este video. Hoy quiero compartir con ustedes algunas cosas muy importantes acerca del duelo. Bueno, vamos a iniciar con este tema tan importante y que yo sé que quizás muchos de ustedes han pasado en algún momento diferentes tipos de duelo. Hay muchos tipos de duelo y todas las personas podemos pasar por ellos, desde niños hasta personas mayores. Hoy vamos a conocer más de esto y yo quiero, por medio de la palabra de Dios, darte ánimo, que tengas perspectiva correcta acerca de esta crisis, de esta situación o de estas etapas que pasan las personas en la vida, para que puedas ser instrumento y cuando tengas a alguien que sufre, que está pasando por algún tipo de duelo, puedas verlo con los ojos correctos y puedas ser esa persona que Dios utilice como instrumento para llevar esperanza, consuelo a esas personas. Vamos a iniciar leyendo una palabra que está en Génesis 37-34 y es cuando Jacob pensó o se le dijo que su hijo José había muerto. Recordamos esa historia, que se le llevó la túnica con sangre diciéndole que había sido muerto por algún animal y él sufrió enormemente por su hijo amado. Dice la palabra, y Jacob se rasgó las vestiduras y se vistió de luto, y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía, no, guardaré luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. Qué terrible, podemos identificarnos. Quizás ustedes tengan personas cercanas que han fallecido y entiendan muy bien lo que significa el duelo. Yo escribí algunas cosas importantes que voy a leerles para poder entender que el duelo es ese dolor que sufre una persona por una pérdida. Y hay diferentes tipos de pérdida en la vida. Pérdidas de personas, pérdidas materiales, pérdidas emocionales. Vamos a ver un poquito de esto. Y bueno, este dolor que sufren las personas se recuperan algunos más rápidos y otros duran mucho, ¿verdad? Y esto va a depender de factores, por ejemplo, los acontecimientos alrededor de esa pérdida, si fueron de inmediato, si fueron drásticos, o si fue una pérdida que ya se veía venir, una pérdida en la cual la persona muchas veces se prepara psicológicamente para esas pérdidas, como son, por ejemplo, un divorcio, la pérdida de la pareja. Quizás ya se viene anteriormente hablando y viendo que va a haber una separación. Entonces la persona se prepara, pero o una muerte, por ejemplo, también una muerte por una enfermedad terminal. Pero cuando son cosas inesperadas, afectan de diferente manera. Por ejemplo, también va a afectar la cercanía que hay con la persona. La cercanía no es lo mismo una pérdida de la pareja, de una madre, de un hijo, que la pérdida de un familiar lejano o de un miembro de la iglesia. Siempre van a ser diferentes dependiendo de la cercanía. También si habían conflictos no resueltos, problemas con esa persona, ¿verdad? Esto va a traer un peso todavía que va a agravar más la situación. La madurez emocional es otro factor. Las pérdidas, por ejemplo, de un abuelito que fallece no es lo mismo como lo sufren los nietos grandes que los nietos niños o, o que incluso los hijos, ¿verdad? Adultos. Todo depende de la madurez emocional. Y bueno, del entendimiento natural que tenga las personas sobre lo que significa la muerte también y las pérdidas. Respecto a cómo vean las crisis. Si es una persona que ya ha pasado por otro tipo de crisis en su vida, quizás sea una persona más fuerte y que tenga un mejor entendimiento de que las crisis muchas veces son inesperadas, pero son necesarias, que nos ayudan a crecer y que, como dice la palabra de Dios, necesitamos pasar por diferentes sufrimientos y crisis
en la vida. El mismo Jesús lo decía, para poder crecer, para poder desarrollarnos, ser más fuertes, tener más fe en el Señor. Y bueno, las personas que pasan por los duelos tienen diferentes tipos de manifestaciones. Y ahí es donde yo siempre hago un llamado a las personas que están cerca a poder tener un poquito más de empatía y de paciencia también, porque algunas reacciones normales son, por ejemplo, el llanto, un llanto excesivo, un llanto inesperado, un llanto explosivo, incluso en medio del día a día, de la cotidianidad de la vida, que se estén haciendo algún otro tipo de actividades y de pronto la persona estalla en llanto, ¿verdad? Y esto es normal que la persona llore, hay que dejarlos. Esto es parte de lo que se llama la catarsis, que es poder soltar, liberar todo eso que está reprimido. Otra manifestación natural es la falta de apetito, ¿verdad? Vemos que muchas personas que pasan por duelos generalmente tienden a no alimentarse, no quieren comer. Y los familiares se preocupan mucho en este sentido, porque tras de que la persona está sufriendo, está llorando, está con mucha tristeza, no quiere comer. Esto es algo que afecta mucho a las personas. Y bueno, también pensamientos recurrentes con respecto a cómo fue la pérdida. Empezar a pensar, esto vamos a verlo ahorita más adelante, a pensar muchas cosas que quizás ya en el momento no valen la pena, pero aún así hay que dejarlos que hablen, que se expresen. Es muy importante ser personas que sepamos escuchar, buenos escuchas, con paciencia y con amor, dejar que hablen, aunque sea todos los días, que hablen de lo mismo, porque generalmente va a pasar así, hablar de la persona que partió, hablar de experiencias que tuvo con esa persona, de recuerdos de infancia, y esto es normal. Tenemos que escucharlos, tenemos que animarlos. Quizás no tengamos que darle mucha palabra, solamente estar ahí y con amor escucharlos o darles un abrazo. Esto es quizás solo lo que necesitan en ese momento. También va a haber sintomatología física como dolor en el pecho, palpitaciones, debilidad muscular, dolores de cabeza y por supuesto trastornos del sueño. Esto es muy normal para que no se preocupen si, por ejemplo, la persona no duerme, si pasan algunos días sin dormir. Esto es normal en la primera etapa, como en las primeras semanas. Es muy normal. Y bueno, hay etapas, generalmente se dividen en 5 etapas. Algunas personas o psicólogos han tendido a decir que hay más etapas, hay otra postura que le da otra perspectiva, vamos a verlo al final, una postura de una autora. Pero generalmente si buscamos en libros o en redes sociales nos vamos a encontrar que hay 5 etapas, digámoslo así, etapas naturales por las cuales una persona tiene que pasar hasta que ya haya superado de alguna manera su duelo. Y lo primero es la etapa de la negación. La negación, esto es natural. La persona no puede creer lo que ha sucedido. Y como les digo, principalmente si es algo inesperado. La persona va a tener confusión, no va a aceptar los hechos, va a tener incredulidad o muchas veces indiferencia. Quizás vemos esas personas que no hacen esta catarsis y que se guardan todo. En algún momento van a explotar y van a poder hablar y abrir y expresar sus emociones, pero quizás en alguna etapa, en los primeros días, van a tener indiferencia o un estancamiento emocional. Esto es parte de la negación. Algunas personas duran en negación días, semanas, otros pueden durar en negación hasta años. Y ahí es donde ya eso no es normal. En la etapa del duelo no es normal. Es donde la persona necesita ir a terapia, psicoterapia, consejería y poder conversar con alguien que le ayude, que lo guíe en este proceso para pasar a las siguientes etapas y hacer la transición necesaria para salir de ese duelo. La segunda etapa es la ira, cuando se buscan culpables, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió? Y la persona está molesta, incluso hasta con la misma persona, por ejemplo, que falleció, si el duelo es por una pérdida de una persona.
a ira contra Dios, contra la vida, contra la misma persona que murió, contra los familiares. Y bueno, se puede manifestar en forma de frustración. La persona habla y habla y habla y juzga y critica y pregunta y bueno, es una mezcla de emociones en esta etapa. Después de la ira, la tercera etapa es la negociación. Es cuando se empieza ya a asimilar un poco la pérdida y la persona se empieza a hacer preguntas. ¿Qué hubiera sido si? ¿Qué hubiera pasado si? Quizás si por ejemplo, si es una pérdida por una muerte, por enfermedad. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido el dinero para hacer otros tratamientos? Si hubiera ido al médico antes. A veces hay personas que no quieren visitar el médico y cuando llegan ya es muy tarde. Por ejemplo, ya les dicen que tienen muy desarrollada la enfermedad. Y bueno, se aferra a una esperanza, muchas veces a una esperanza en esta etapa de negociación de que pueda regresar esa persona. Por ejemplo, si es un duelo por un divorcio, quizás después de que ya han pasado por estas otras dos etapas, en la negociación la persona intenta de cualquier manera poder negociar de que vuelva la pareja, de que vuelva al hogar, de que vuelva por los hijos, aunque no sea por ella o por él, que vuelva por los hijos, que vuelva por la economía, que vuelva por el que dirán, porque todo es más fácil si están en la casa y se aferran a esto. La cuarta etapa es lo que llaman la depresión. Algunos autores tienden a llamarlo como tristeza o pena, porque la depresión es un trastorno que conlleva ciertos síntomas específicos. No todas las personas que pasan por un duelo se deprimen, aunque sí muchos se deprimen, pero algunos llegan a tener un grado menos y a esto se les llaman distimias. Son tristezas o penas por la situación. También puede ser, por ejemplo, un duelo, como lo vamos a ver ahora, por pérdidas materiales a las personas que, por ejemplo, se les meten a robar a la casa y les roban todo, o pierden una empresa, pierden el trabajo de años o el único sustento que han tenido para la familia. Y bueno, entonces ahí se empieza a contactar con la realidad, qué es lo que provoca esa tristeza, qué provoca ese sentimiento de nostalgia. En algunos casos hay mucho aislamiento social y es donde hay que intervenir. Cuando hay aislamiento, la persona no quiere contactar con nadie, no quiere hablar ni con sus familiares, se encierra en sí mismo y algunos duran mucho tiempo en esta etapa, es donde hay que intervenir. Y la quinta etapa es la aceptación. Es cuando ya se ha comprendido la situación, se acepta y hay un estado de calma. Se entra en un estado de calma, porque no podemos decir totalmente que haya paz, pero sí hay calma en cuanto a todas estas emociones. Y de nuevo se puede experimentar placer y alegría. La persona poco a poco vuelve a integrarse socialmente, a sus grupos, a su familia, puede conversar ya de lo que sucedió, va dejando un poco de lado, va aceptando y va renovando todos sus hábitos normales, su trabajo, sus relaciones de pareja, vuelve a comer normal, retoma el ejercicio, todo esto en esta etapa. Y bueno, el duelo, hay muchos tipos de duelo. Aquí yo escribí, bueno, que es más común pensar lo que es la muerte por separación, ¿verdad? O muerte, ya sea en accidentes, enfermedades, o también separación. Por ejemplo, puede ser cuando hay divorcios o noviazgos también, porque las parejas que están en noviazgo y que deciden terminar y no continuar hacia el matrimonio también sufren un tipo de duelo y quizás uno de los dos lo sufre más. También hay pérdidas de amistades, se mueren amigos o se van del país, o personas que deciden terminar la relación de amistad por algún motivo. Hay duelos de este tipo.
Estos son pérdidas por separación o muerte. También hay pérdidas de futuro o pérdidas ambientales. Por ejemplo, perder la casa, un incendio, que se pierda la casa, se pierde el trabajo. Por ejemplo, se pueden perder becas de estudio, personas que dicen, ya tengo una beca, mi futuro va por acá y me voy a ir a estudiar a tal país y todo está listo y algo sucede. Algo sucede y la persona pierde esa oportunidad. También posibilidades de viajar, algún paseo. Por ejemplo, estaban ahorrando para algún viaje y de pronto necesitan tomar el dinero para otras circunstancias y ya no viajan. Y quizás pierden la única oportunidad que tenían de viajar. O también con las enfermedades terminales. Todo eso son pérdidas de futuro o ambientales. Luego hay pérdidas de hábitos o de actividades. Por ejemplo, las personas que están acostumbrados a hacer algo y tienen que dejar. Incluso, por ejemplo, una persona que va al gimnasio o que va a algún lado a hacer ejercicio y de pronto ya no tiene los recursos económicos porque perdió el trabajo. Entonces, no solamente perdió el trabajo, sino que perdió la oportunidad de seguir con el hábito que tenía. Bueno, tiene que volver a empezar y ver qué hace porque ya no puede pagar el ejercicio, ya no puede pagar el gimnasio. O dejar un grupo social. Muchas veces se tiene que dejar por el motivo que sea, las personas que viajan y se tienen que ir a vivir a otro país y pierden sus amigos, pierden su grupo, pierden su iglesia. Esto sucede mucho, por ejemplo, con la gente, los misioneros, que viajan y que tienen que dejar su familia, tienen que dejar su iglesia, su grupo de amigos. Y los hijos de los misioneros tienen que dejar sus amiguitos, tienen que dejar su escuela, su colegio. Y esto es una pérdida importante, importante para ellos, que hay que trabajar. Hay que trabajar mucho en su corazón y en que ellos puedan comprender y de alguna manera satisfacerle esa necesidad. Porque el problema es cuando no se les satisface y llegan a otro país y quizás no son aceptados en la nueva escuela, quizás les cuesta mucho hacer amigos, si hay barreras del idioma todavía es más difícil, más difícil. Ese es un tipo de pérdida. También hay pérdidas relacionadas con alguna parte del cuerpo. La gente que ha sufrido accidentes que les tienen que cortar una pierna, un brazo, o pérdidas de habilidades. Por ejemplo, yo que me dedico a la música, yo a veces pienso qué sucedería si yo tuviera un accidente y de pronto perdiera una de mis manos o mis dedos. Quizás ya no podría tocar el saxofón, ¿verdad? Y esto sería una gran pérdida. A veces me pongo a pensar ese tipo de cosas. Y bueno, hay que cuidarnos en ese sentido. También pérdidas relacionadas con las discapacidades por enfermedades o por lesiones. Como estoy diciendo, personas que tienen un accidente y pierden un ojo, por ejemplo, tienen que volver a adaptarse a ver con un solo ojo. Esto es una gran pérdida. Y luego también están las pérdidas emocionales. Por ejemplo, la mascota. Perder la mascota, sobre todo si es una mascota que hemos tenido toda la vida, ¿verdad? La gente, muchas personas han pasado por esto. Yo todavía no, aunque ya me estoy preparando porque mi perrito tiene 14 años. Y yo digo, bueno, ya está en una etapa en la que probablemente le quede poco tiempo de vida. Y la familia hablamos de esto, nos estamos preparando para este dolor, que no nos tome por sorpresa. Pero muchas personas pierden animales y sufren, y los niños sufren mucho por las pérdidas emocionales. Por ejemplo, alejarnos de personas importantes, de amigos, de parejas o la mascota. Y bueno, necesitamos aprender sobre esto, principalmente saber que las pérdidas o los duelos, como estamos aprendiendo, son parte de la vida. Son crisis que llegan, muchas veces inesperadas, pero que son parte de la vida y que nos hacen más fuertes, que nos ayudan a crecer. Entre más pérdidas tengamos de todo tipo que estamos viendo, la persona va creando una coraza de esperanza y de ánimo y una perspectiva de lo que significa la pérdida en sí, porque se da cuenta de que la vida no se estanca, de que es una etapa natural de la vida del ser humano, el perder cosas y luego reponerse a ellas.
y como les mencionaba, la palabra de Dios está llena de versículos que nos hablan sobre esto. El mismo Jesús nos decía, en el mundo tendréis aflicción. Jesús tuvo aflicción. Los hombres de Dios, durante todo el transcurso del texto bíblico, vemos de la historia, sufrieron crisis, pérdidas, y Dios los levantó en todo momento. Si con ellos lo hizo, con nosotros también tenemos que mantener esa esperanza. Esta señora Nancy O'Connor, que estaba yo leyendo, da otras posturas y dice que solo hay 4 fases y ella las llama ruptura de antiguos hábitos, inicio de reconstrucción de la vida, búsqueda de nuevos objetos de amor o amigos y terminación del reajuste. Qué lindo verlo así, ¿verdad? Y verlo es como verlo de manera positiva. Tenemos que ser positivos en la vida, incluso en estos momentos tan dolorosos. Decir, esto es un reajuste, esto es algo natural de la vida. Tengo que buscar nuevos objetos de amor, nuevos amigos, nuevos hábitos. Tengo que buscar nuevas maneras de desenvolverme, nuevos grupos que me ayuden a salir adelante, a sentirme acompañada. Esa es una manera que me encantó, muy positiva de ver lo que es el duelo. Y bueno, ¿cuánto tiene que durar un duelo? Esto es muy variable, pero dicen los estudiosos que en promedio un duelo debe durar máximo 2 años. Que ya después de esto no es normal, que podemos ver que la persona quizás está estancada, por ejemplo, en la ira, o está todavía metida en depresión profunda. Pueden pasar años en depresión y esto no es normal. Si estás viendo este video y estás en estas circunstancias, te digo que esto no es normal y que el Señor puede ayudarte porque Dios nos conoce y Dios sabe qué es lo mejor para nosotros, cada uno de sus hijos. Dios provee las maneras y provee las personas. Solamente tenemos que creer, que confiar y tomarlas. Aceptar el consejo, aceptar la ayuda de esa persona para poder salir adelante. Quiero dejarte una palabra de ánimo que encontramos en Eclesiastés 1:3 del 1 al 4, que dice: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para destruir y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto o saltar de gozo. Que el Señor pueda animarte, que pueda levantarte o que pueda usarte para que puedas acompañar a esas personas que sufren por medio del duelo. Muchas bendiciones.